Bienvenidos, espero que me estén escuchando bien, a Perspectivas 2021 de Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida a los que se están conectando por Workplace. Este webinar está siendo transmitido también por esta plataforma. Y quiero darle la bienvenida muy especialmente a los miembros que se están conectando de otros países de la región, de México, de Brasil, de Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y por supuesto también acá de Argentina. La presentación va a durar aproximadamente 1 hora, 45 minutos de presentación inicial del expositor y después tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas que van a poder hacer a través del chat. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestro sponsor Banco Comafi por acompañarnos en este y en todos nuestros eventos. Estamos con conexiones domiciliarias y si llega a haber algún inconveniente técnico, por favor escriban en el chat y vamos a tratar de asistirlos de manera inmediata. Muy bien, nuestro expositor es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, Universidad de Buenos Aires, y obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Heidelberg y en la Universidad de Maryland. Actualmente se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Es un lujo tenerte con nosotros, gracias por compartir este ratito con toda tu experiencia y sabiduría. Con ustedes, Andrés Malamud. Muchas gracias, Alejo, por la invitación y por la presentación. Buenos días a todos, donde se encuentren. La mayor parte de ustedes en América Latina, yo recién estoy iniciando la 1 de la tarde en Portugal. Lo que quiero compartir con ustedes, quizás en algunos minutos menos que los que se me otorgaron, es un mapa panorámico de América Latina, separado en 4 partes. Primero me gustaría hacer una breve introducción a lo que está pasando en el mundo, la emergencia del bipolarismo, de la bipolaridad, sobre todo entre China y Estados Unidos. Después, quiero hablar un poco de lo que fue la historia de América Latina, para que entendamos en qué mundo estamos insertos, porque a veces nos damos demasiada importancia, nos miramos mucho el ombligo, lo cual es natural. Después, vamos a pasar al presente. Fíjense, América Latina hoy y los impactos de la pandemia. Y vamos a cerrar de nuevo, proyectando el futuro de América Latina en el mundo cambiante que estamos enfrentando. Empezamos por la bipolaridad emergente para entender por qué un continente que dependió toda su vida de Occidente, sobre todo Estados Unidos, está dividiéndose y dependiendo cada vez menos solamente de Estados Unidos. Esto es algo con lo cual todos ustedes deben estar familiarizados. La economía en el mundo se está organizando en 3 grandes esferas: América del Norte, Europa y Asia. Pero este mapa es viejo. Si miran bien, es de 2005. Es una vida. 15 años es menos que una generación, pero en realidad cambió el mundo en este tiempo. ¿Cambió por qué? Fíjense que en 2005 China era solamente este verde continental, porque esto es Corea, y esto es Taiwán, y esto es Japón. Es decir, que Asia era la esfera más chica de las 3 esferas económicas mundiales, y dentro de esa esfera más chica, China era pequeña. Fíjense lo que pasó 13 años después, 2018. Estamos viendo el mundo prepandémico, cómo entramos en el coronavirus. Y acá seguimos teniendo las grandes esferas en el norte. Fíjense que no parece tan esférica acá porque se permite que Alaska esté sobre representada, pero Alaska es Estados Unidos. Europa, Unión Europea, ahora fragmentada después del Brexit, y Asia cada vez más grande. Recuerden que la economía tiene una correlación positiva directa con la población. Más población significa más capacidad de producción, más capacidad de consumo. Y tenemos entonces que la esfera que más creció y que más grande es en este momento es la de Asia, sobre todo Asia-Pacífico. Hacia allá tiende el mundo. El centro de gravedad del mundo se fue desplazando desde el inicio de la civilización, en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, cada vez más hacia el oeste, pasando por Grecia, por Roma, por Europa continental, Gran Bretaña, Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, y ahora está cruzando el Pacífico, yendo en dirección a la cual nació la civilización. Primero Japón, que parecía que superaba a Estados Unidos hace 3 o 4 décadas, y ahora, naturalmente, China. Este es el mundo que viene.
es un mundo en transición, en el que tenemos dificultades para describir algunos actores. Por ejemplo, ¿China es capitalista o es comunista? Así como está, ¿va a seguir o va a cambiar? Las dos respuestas son confusas. China tiene un sistema híbrido, un poco capitalista y un poco comunista, y está en transición. Es decir, que no es igual a 20 años atrás y no es igual a 20 años en el futuro. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en el mundo que se está armando. Y en este mundo, fíjense, dividamos en tres, en función de la dependencia que tenemos de las exportaciones de tres principales potencias: Estados Unidos, Alemania y China. Son los tres principales exportadores del mundo. Y fíjense que en azul están los países cuya principal fuente son los Estados Unidos. En naranja, Alemania. Y en rojo, China. Y la conclusión provocativa es que la única potencia global hoy es China. Porque Alemania y Estados Unidos son grandes potencias regionales. Pero China es la potencia que consigue entrar en mercados que no pertenecen a su periferia, que no pertenecen a su barrio, que no están en su continente. Y fíjense que buena parte, Oceanía toda, casi toda África y la mayor parte de América del Sur dependen cada vez más de China y en proporción cada vez menos de Occidente. ¿Y por qué es importante esto para los latinoamericanos? No solamente por lo que estoy diciendo, sino porque además estamos divididos. Al norte de América Latina, desde Ecuador, Venezuela y Colombia hacia arriba, todavía hay una mayor dependencia de Estados Unidos. Al sur hay una dependencia mayor de China. Y cada vez más el canal de Panamá se está poniendo como límite entre dependencia norteamericana y dependencia de la gran potencia asiática. Y estos dos superpaíses, estas dos superpotencias, se dividen la mayor parte de la economía del futuro. La economía digital es principalmente sinoamericana. No todas las economías lo son. Fíjense que los grandes aviones comerciales se siguen produciendo en Estados Unidos y Europa, Boeing y Airbus. Y sigue habiendo otras áreas en las cuales la Unión Europea sigue siendo relevante, o Gran Bretaña. Pero la economía del futuro, la capacidad de innovación, de creatividad, la digitalización, todo eso es cada vez más bipolar. Desde las tecnologías blockchain hasta la nube, hasta la capitalización de mercado. Y acá es asimétrica la bipolaridad. Estados Unidos todavía es bastante más grande que China en algunos aspectos. Todavía, por la tendencia es hacia el equilibramiento. Y fíjense que América Latina parece marginal, periférica y chiquita, acá abajo. La gran cuestión es si América Latina se va a transformar en un escenario de disputa entre las dos potencias, o vamos a depender de una, o no nos va a dar bolilla ninguna. Estos son los tres escenarios. Se van a pelear por nosotros, vamos a ser propiedad de uno, aunque sea América del Sur propiedad de China y América Central propiedad de Estados Unidos, o ni siquiera se van a molestar en mirar hacia América Latina. Fíjense, y de nuevo, este es un mapa que tiene casi 3 años y es viejo. Esta era la dependencia exportadora, hacia dónde exportábamos nosotros en 2018. Y fíjense que había sobre todo 3 divisiones. Los países del norte de América del Sur, porque más al norte, América Central y México son naturalmente dependientes exclusivamente de los Estados Unidos, le exportaban a Estados Unidos, sobre todo, petróleo. En el caso de Chile, Perú, Brasil y Uruguay, la dependencia era con China. Y en el caso de Argentina, Paraguay y Bolivia, con Brasil, lo que significa dependencia indirecta con China. Argentina ya en el año pandémico vio a China superar a Brasil como principal socio comercial. Y si Paraguay no ve a China superar a Brasil como principal socio comercial, es porque no la reconoce diplomáticamente. Paraguay reconoce a Taiwán. Y por lo tanto tiene que triangular el comercio con China y eso falsea las estadísticas. Pero cada vez más China se impone en América del Sur, mientras que Estados Unidos sigue siendo predominante en América Central y en México. Esto que vimos hasta ahora es para ver cómo el mundo se divide, dividiendo a su vez a América Latina. Pero vamos a ver que ya hay una tendencia. América Latina en el mundo ocupa un lugar que no siempre fue periférico. Les voy a mostrar 6 gráficos conteniendo 6 gráficos cada uno. En este caso, lo que mostramos es el mundo dividido en regiones. Son 5 regiones y 3 potencias. Pensemos en esto, dividamos el mundo en 8. Las 3 potencias son Estados Unidos, Rusia y China. Las 5 regiones son América Latina, Europa, África, Medio Oriente y resto de Asia. Europa sin Rusia, Asia sin China.
Hasta la Segunda Guerra Mundial considero que Alemania, Gran Bretaña y Francia también son potencias. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante las mezclo con Europa. Fíjense, en población, América Latina era la región la segunda. Europa era más poblada. Todo esto fue cambiando con el tiempo. América Latina fue perdiendo posiciones, tercera, cuarta, hasta hoy. Estos son 100 años, 120 años. América Latina pasó de ser número 2 a número 4 en un mundo de 5. Tenemos una relevancia decreciente en términos demográficos. Estas son capacidades nacionales. Medimos a las regiones sumando la población urbana, producción de electricidad y consumo, y Fuerzas Armadas. Son indicadores duros de poder. Y lo que vemos es, de nuevo, que América Latina pasó de tener un más o menos digno tercer lugar en el tiempo, esto es la crisis del 29, antes de la crisis del 30, 59, 89, caída del muro, 2001, hasta hoy, número 5. América Latina perdió posiciones en cuanto a capacidades de producción y militares. Volumen de comercio. ¿Cuánto importamos? ¿Cuánto exportamos? Fíjense, Europa lejos estaba en el primer lugar. Acuérdense que las tres potencias están afuera, no contamos Rusia, China ni Estados Unidos. América Latina tenía segundo lugar y fue perdiendo tercero, cuarto, tercero subió y terminó en el cuarto. Sabemos que es un continente cerrado América Latina, o mejor dicho, América del Sur, porque México es bastante más abierto. De nuevo, la dependencia de China de Estados Unidos hace diferencia, y en América del Sur también tenemos la división entre el Pacífico y el Atlántico. Así que acá lo que estamos tomando es un promedio. Y el promedio nos da que América Latina tiene poco comercio internacional, porque Brasil y Argentina, que son grandes, tiran el promedio para abajo. Disputas interestatales militarizadas. Guerras. Las guerras no son buenas, pero si un continente tiene muchas guerras, tiene una relevancia geopolítica mayor, porque compra armas, porque genera conflictos y porque los contagia. Y América Latina fue, en el siglo XIX, el continente número 1 por cantidad de guerras. Y fue pasando a ser hoy el continente más pacífico del mundo. Y quiero resaltar de nuevo esta conclusión. Es genial que sea un continente sin guerras, es buenísimo, pero también nos torna menos relevantes geopolíticamente. Cuando Estados Unidos, China, Rusia miran al mundo, los conflictos atraen su atención. En América Latina hay muy pocos conflictos y por lo tanto somos más pacíficos y menos relevantes. Representaciones diplomáticas, embajadas. ¿Cuál es la suma de embajadas que tiene nuestro continente comparado con las demás regiones? Llegamos a ser número 2. Ahora somos número 5. De todas las regiones del mundo, somos la que tiene sumadas, en todos los países, menos embajadas. Esto depende de la cantidad de países. Si hay regiones que tienen más países que América Latina, entonces naturalmente tendrán más embajadas. Pero de nuevo, lo que estamos contando es peso total de la región. Y lo que vemos es que América Latina a lo largo del tiempo fue perdiendo peso diplomático. Y finalmente, participación en organizaciones internacionales. ¿En cuántas organizaciones internacionales participan los países de América Latina? Acá también perdimos posiciones, pero de manera más ligera, más liviana. Pasamos a ser la segunda región a ser la tercera. ¿Cuál es la conclusión de estos 6 gráficos? En todas las dimensiones que ustedes quieran observar, América Latina perdió posiciones en el último siglo de relevancia geopolítica. Somos menos importantes para hacer cosas que afectan al mundo y por lo tanto somos menos interesantes para hacernos cosas. ¿Qué es hacernos cosas? Invadirnos o tratar de abrir nuestros mercados. Para lo bueno y para lo malo, para la guerra y para el comercio, América Latina cuenta menos. Esto no significa que no se pueda ganar plata en América Latina. Se puede ganar, está lleno de nichos, está lleno de oportunidades. Pero si uno ve la masa de plata que se puede producir o se puede ganar, en América Latina hay menos que en cualquier otra región del mundo. Perdón, dependiendo del área, no es que haya menos, todavía seguimos siendo número 3 o número 4, pero estamos siempre perdiendo posiciones. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Qué América Latina encontrábamos en 2019 y qué le pasó a esa América Latina de 2019 un año y medio entrados en la pandemia? Los datos que les voy a mostrar ahora vienen sobre todo de un estudio del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que lanzaron el año pasado, hace unos pocos meses. Así que es muy reciente y tiene datos de 19 y del 20, tiene ya datos pandémicos. Esto para empezar.
Miren, siempre que uno da conferencias, sobre todo para empresarios, se encuentra con que le vienen en el teléfono con gráficos de crecimiento económico y disminución de la pobreza en Chile y Perú. Fíjate qué fantástico lo que pasó en 20 años, como Chile y Perú son ejemplos de crecimiento y disminución de pobreza, mientras el resto de los países iba a los tumbos o fracasaba. A veces Colombia también es un caso exitoso. Y muchas veces este gráfico representa lo que quieren mostrar esos países, que es reducción de la desigualdad. Porque se redujo la pobreza en muchos casos, pero se puede reducir la pobreza sin reducir la desigualdad. En América Latina, durante el boom de los commodities, una década maravillosa, se redujeron ambas cosas, la pobreza y la desigualdad. ¿Qué es esto el ratio? Esto es cuántas veces más rico era el 10% más rico de la población respecto al 10% más pobre. El 10% más rico era 50 veces más rico que el 10% más pobre. 51. Esto es el año 2000. De a poquito, el boom de las commodities va entrando en América Latina, hay estabilización política en varios países, y llegamos al 22-1 el ratio. Quiere decir que el 10% más rico sigue siendo mucho más rico que el 10% más pobre, pero menos que antes. Ahora, hay dos datos que son relevantes acá. Primero, que esa reducción sigue siendo escasa para llegar al promedio de los países ricos, OCDE. Los países ricos tienen un ratio de 9, los países desarrollados, 9-1, entre los más ricos y los más pobres. América Latina, 22-1, entre 2 y 3 veces más. Primer dato, redujimos la desigualdad, pero seguimos siendo muy desiguales. Segundo dato, en los últimos años se amesetó la reducción. Se amesetó. Y esto es fundamental para las percepciones, porque uno no se compara con 20 años atrás, se compara con el año pasado. Y acá lo que vemos es que la desigualdad dejó de reducirse en los últimos años. Y esto tuvo consecuencias. Si se acuerdan, en 2019 Chile estaba estallado. En Ecuador el gobierno había tenido que salir de Quito, porque por las protestas no podía gobernar. En Colombia empezaban las protestas y en Bolivia habían terminado por destituir un presidente. En Brasil el conflicto había sido anterior, unos años antes. En Argentina y Uruguay había expectativa de renovación por las elecciones próximas y por lo tanto no explotó la situación social hasta que la pandemia vino a meter toda la rabia en cuarentena. Pero fíjense que esa rabia se estaba disparando ya. Yo no sé si ustedes tienen como yo una pantallita a la derecha que obstruye, si la pueden minimizar. Pueden apreciar cómo las manifestaciones, las huelgas, las protestas sociales en América Latina se estaban disparando antes de la pandemia. El último punto, esto es número de eventos. ¿Cuántas protestas contabilizadas por país? Sumadas. Pueden ver que el último número es 2019, cuando habían explotado los países que les acabo de mencionar. Se estaba disparando. Es decir, que ya teníamos amesetamiento de la reducción de la desigualdad y aumento de las protestas. Y fíjense lo que va a pasar durante la pandemia, lo que ya pasó, lo que pasó en la primera parte de 2020. Esto es pérdida de empleo, dividida por clase social. Dividimos las clases sociales de América Latina promedio en 5, 20% más pobre, medio bajo, medio alto, alto, siempre 20%, y nos fijamos cuánto perdieron empleo. ¿Cuántos? 70% los más pobres, 20% los más ricos. Es obvio, ¿verdad? Que los más pobres perdieron más empleo porque tienen trabajo físico, porque tienen trabajo informal, porque tienen trabajo menos calificado. Pero fíjense, segunda variable, ¿qué capacidad de teletrabajar tienen las diferentes clases sociales? De nuevo es obvio, los más ricos tenemos más posibilidad porque nuestro trabajo es menos físico, se puede hacer a distancia, y tenemos mejores computadoras y acceso a Internet. Clases más desfavorecidas están mucho más complicados para sustituir trabajo físico por teletrabajo. Veníamos mal y la pandemia nos puso peores. ¿Y qué significa veníamos mal? No es solamente la economía. Lo que se observa en muchos casos de protesta social es indignación por una percepción difundida de injusticia. La gente no se está necesariamente muriendo de hambre. Fíjense que el lema de la protesta chilena no podía ser más gráfico. No son 30 pesos, que es el aumento del metro, son 30 años. De 1990 a 2020, son 30 años. Son los 30 años de la democracia. Los pueblos latinoamericanos están protestando el desempeño democrático, que no les dio lo que ellos esperaban, no satisfizo las expectativas. ¿Hubo mejoras? Sí, pero las mejoras fueron por la escalera y las expectativas iban por el ascensor. Y fíjese que la indignación depende muchas veces de la percepción que la gente tiene del lugar que ocupa en la sociedad y no solamente del nivel de ingresos. Lo que vemos acá es
participación en escuelas privadas del 20% más rico de los niños. 10% en los países ricos, cerca de 40%, un poquito más en América Latina. Es decir, muchos más chicos ricos van a escuela privada en América Latina que en la OCDE. Los países ricos tienen escuela pública. Y dentro de América Latina tenemos una enorme dispersión. Argentina, Dominicana y México tienen más escuela pública que el promedio de América Latina, mientras que los demás tienen más escuela privada, sobre todo los países que les mencionaba antes, Chile, Colombia y Perú. Fíjense la correlación que hay entre buen desempeño económico y segregación educativa. Los 3 países a los que mejor les fue, Panamá inclusive, si quiere, los 4 países que más crecieron en los últimos tiempos, Paraguay también podría estar incluido acá, son los que más separan a sus clases sociales en la escuela. ¿Y cómo sabemos eso? Porque está medido también. Acá volvemos al ratio. De cada cuántos chicos ricos van tantos chicos pobres a la misma escuela. Acá lo que tenemos es que el índice de segregación es 3-1. Hay chicos que no tienen convivencia con otras clases sociales. En la OCDE es un ratio de 3-1. En América Latina es de 6-1. Quiere decir que es el doble de probable que un niño pobre no vaya a la escuela con un niño rico, y viceversa. Que los chicos no sepan que hay chicos de otra clase social. Y de nuevo, la dispersión en América Latina es enorme. Acá Dominicana, Uruguay y Argentina están más parecidos a los países ricos, en el sentido de que los chicos interactúan con otras clases sociales en la escuela, y Chile y Perú son los 2 países que tienen mayor índice de segregación escolar. Es decir que, ustedes saben, los nombres de familia, los apellidos, se reproducen. Y hay apellidos tradicionales, rancia prosapia, y otros que no. Y el ratio llega a ser de casi 10-1 en Perú y de cerca de 9-1 en Chile. Esto significa que los chicos ricos no saben que hay chicos pobres, pero los chicos pobres sí saben que hay chicos ricos porque los ven en televisión, porque siguen siendo el modelo de consumo y de belleza, y porque a veces, raramente, se cruzan en la calle también, aunque los barrios están muy segregados, y esto se vio en el último resultado electoral en Chile, por el resultado del plebiscito justamente, la diferencia entre barrios ricos y barrios pobres. ¿Qué tenemos entonces en América Latina? Un nivel de segregación que genera resentimiento. Cuando llega la crisis económica, se juntan los componentes y gatillan la protesta social. ¿Qué podemos esperar para el futuro de América Latina? Miren, de nuevo, sinteticemos. Una bipolaridad emergente de 2 países que no solamente se dividen el mundo, sino que se dividen América Latina. Una América Latina con tendencia declinante secular, es decir, que lleva más de un siglo. Aunque no nos demos cuenta, hace más de un siglo que venimos declinando, en términos relativos. Seamos claros, no es que América Latina está peor hoy que hace 100 años, pero otras regiones crecieron más, están mejor. América Latina va a la saga, a la retaguardia. América Latina hoy venía mal y la pandemia la pone peor. ¿Qué significa peor? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la pandemia, además de alimentar la segregación, aumentar la desigualdad y aumentar la insatisfacción? Bueno, ya es bastante esto, ¿verdad? Pero además, probablemente pase lo siguiente. Hay una frase muy utilizada por, sobre todo, gobiernos progresistas en América Latina, y es que de la crisis se sale con más Estado. Eso parcialmente es una descripción, ¿sí? Cuando hay una emergencia, los Estados intervienen porque los mercados no dan respuesta. Pero además es un deseo, es un componente normativo. Tenemos que incrementar el Estado para dar respuesta a los problemas. ¿Qué es lo que probablemente va a pasar en América Latina? Lo que ya está pasando. Sí, los Estados van a ser más fuertes que los mercados legales. Los mercados legales están perdiendo empleo, están perdiendo empresas, hay bancarrotas, hay despidos. Los Estados no, nos están achicando. En algunos casos se están ampliando. Así que es correcta la descripción. Más Estado, menos mercado. Pero al mismo tiempo, del otro lado, están surgiendo los mercados ilegales. No están surgiendo. Estuvieron ahí todo el tiempo. Están alimentando, porque cuando se pierde el empleo, cuando se pierde la formalidad, cuando quiebran las empresas, la gente tiene que ganarse la vida. Y entonces los negocios ilegales, flujos ilícitos, narcotráfico, contrabando, crímenes pequeños y grandes, todo eso está aumentando. Y va a aumentar más cuando la cuarentena no obstruya la posibilidad de organizarse. Entonces, el futuro de América Latina, en parte es proyección de lo que veníamos viendo, tendencias declinantes y fragmentarias,
Y ahora además se le suman o se le agregan algunos datos que no sé si les llamarán la atención, pero nos distinguen del resto del mundo. Este mapa que les estoy mostrando es más importante que lo que habitualmente se dice de América Latina. ¿Cómo describen la región latinoamericana los analistas, los estadistas? Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, tuvo la mejor descripción hasta hace unos 20 o 30 años. Dijo, América Latina, lo decía de Brasil en realidad, pero se aplica a América Latina. Brasil no es un país pobre, es un país injusto. América Latina no era un continente pobre, era un continente desigual. Pobre es África, África subsahariana es mucho más pobre, en promedio y en los extremos. Pero es más igualitariamente pobre. En América Latina tenemos súper ricos y súper pobres. Es más desigual que pobre. Pero ahora además se está volviendo un continente violento. Ya era un continente violento. Lo que estamos viendo es que la violencia no resurgió en el resto del mundo por la pandemia. Y en América Latina, en algunos casos, se está extremando. Los colores, miren, son muy simples. Cuanto más azul, menos homicidios. Cuanto más amarillo, más homicidios. La manera más apropiada para medir un grado de civilización o de orden político, orden social más que orden político, es el número de homicidios, es la capacidad del Estado de expropiar la violencia de los ciudadanos y de encargarse de monopolizarla. En América Latina los estados han fracasado. Les doy dos casos. México, cuando apresan al hijo del Chapo Guzmán, en Sinaloa, ¿verdad? En 2019, y hay una balacera de las bandas narcos hasta que los liberan. Parece que la DEA había pasado un aviso, el Estado mexicano se consideró en condiciones de cumplir con el pedido, con la recomendación, con la información, y no lo estaba. Los narcotraficantes son más poderosos que el Estado mexicano. México tuvo que soltar un preso porque los narcotraficantes lo querían libre. Brasil, homicidios por año 60.000. 60.000, de los cuales 15.000 son ejecuciones policiales. Un cuarto de los asesinatos brasileños son hechos por policías. Numerito, América Latina tiene el 8% de la población mundial. De cada 100 seres humanos, 8 son latinoamericanos. Pero tiene el 35% de los asesinatos, más de un tercio. Podemos ver para Brasil el mismo número. Brasil tiene el 3% de la población y el 15% de los homicidios. Y fíjense el color, Brasil es rosa. Con 60.000 asesinados por año, Brasil no es ni lejos el más violento de la región. Hay, bueno, Venezuela, Honduras, El Salvador, Jamaica, si entramos en el Caribe. Si quieren podemos ver los numeritos. Importante acá es también ver que también en esta dimensión América Latina se fragmenta. Tenemos países bastante azules. Quienes viven en el cono sur pueden estar sorprendidos de descubrir que tienen el mismo color que Estados Unidos, pero sí, Estados Unidos y Argentina tienen exactamente la misma tasa de homicidios. 5 cada 100.000 habitantes por año. Para Estados Unidos es una monstruosidad, es 5 veces más homicidios que en Europa. Para Argentina este es un buen número. El único país con menos homicidios que Argentina en América Latina es Chile. Uruguay tiene el doble, México tiene 4 veces más, Brasil tiene 6 veces más, de Venezuela perdimos la cuenta. E imagínense, más pobreza y más segregación necesariamente va a derivar en más crimen. Y el crimen que más preocupa son naturalmente los homicidios. ¿Qué impacto va a tener esto sobre el régimen político, sobre la democracia? Después de todo, la democracia es lo que permite que nos deshagamos, esta es una descripción de Karl Popper, que nos deshagamos de los bastardos que nos gobiernan sin derramamiento de sangre. Que nos deshagamos de nuestros gobernantes sin matarlos. Esto es la democracia. Y durante la pandemia se temió que la democracia pudiera retroceder, que ante la emergencia los estados acumularan poder de manera temporaria, pero no lo devolvieran cuando pasase la emergencia. No es lo que está pasando. Al contrario, lo que estamos viendo es que en buena parte de los países, los malos gobernantes, que suelen ser autoritarios, son castigados electoralmente o socialmente. No entremos en la discusión sobre si Trump era bueno o era malo. Trump tenía alguna deriva autoritaria, tuvo una mala gestión pandémica evaluada por sus propios ciudadanos y perdió las elecciones. Según la contabilización que hacen los think tanks que evalúan la democracia en cada país, en Estados Unidos habría mejorado con esta competencia, con esta alternancia. Algo parecido puede pasar con Bolsonaro. No por ahora con Andrés Manuel López Obrador,
que a pesar de tener un mal resultado pandémico, hay más muertos per cápita en México que en Brasil, tiene una percepción muy superior por parte de del electorado del pueblo mexicano que la que tiene Bolsonaro en Brasil. Y de nuevo, después siempre hay paradojas. El caso de Chile es un ejemplo de vacunación, y sin embargo su presidente tiene un bajísimo índice de aceptación popular. Pero entonces, de nuevo, lo clave es, la democracia no solo no está muriendo por la pandemia, sino que en algunos casos se está fortaleciendo, como aquella frase de Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Pero de nuevo, fragmentación. En América Latina, de 20 países, hay 5 que se considera que ya no son democráticos. Cuba, hace mucho tiempo, Venezuela, Honduras, Guatemala y Haití. Y esta es entonces la última diapositiva, la última filmina, diría el presidente argentino, y después me gustaría pasar a la charla, al diálogo, al intercambio con ustedes. La autocratización pandémica no se está manifestando. No estamos viendo coronagolpes. No estamos viendo líderes autoritarios que destituyen a líderes democráticos, ni líderes democráticos que se tornan autoritarios. Por supuesto que hay medidas de emergencia. Por supuesto que hay gente insatisfecha con que los obliguen a encerrarse, a testearse o les impidan viajar. Esto pasa en todos los países, yo estoy en Europa, y las mismas discusiones que se dan en América Latina se dan en Europa, con críticas de autoritarismo, con insatisfacción por las prohibiciones, pasa en todos lados, la pandemia es global. Pero la democracia está resistiendo. Lo que estamos viendo es que son democracias que van perdiendo calidad social en América Latina, de nuevo, porque no hay espalda como para aguantar los encierros. Y la segunda ola ya está explotada en Brasil, en Paraguay, en Chile, y está llegando de a poquito a Argentina. Y si no hay espaldas para que llueva dinero, para lanzar dinero en helicóptero, para que la Unión Europea banque a los países del sur de Europa, o haya algo parecido en América Latina, entonces la gente tiene que recurrir a lo que puede. Y lo que puede es la informalidad. Y la informalidad en América Latina muchas veces roga la ilegalidad, naturalmente, y a veces la violencia. Entonces, termino con esta paradoja. América Latina es la región del mundo con la menor cantidad de guerras y con el mayor nivel de violencia. La violencia en América Latina es doméstica, está dentro de las fronteras nacionales, pero es cada vez más transnacional, porque los estados tratan de controlar su territorio, pero los narcos no les importa el territorio, no les importan las fronteras, y las controlan muchas veces desde las cárceles. Fíjense en Brasil, el primer comando de la capital, el Comando Rojo, gobiernan sus redes desde la cárcel. Así que el Estado les está pagando la infraestructura y la logística a las bandas narcos para que se integren regionalmente a través de flujos ilegales, flujos ilícitos, y cada vez más le invadan capacidades al Estado para generar orden, para imponer la ley y para definir los mercados económicos. De nuevo, no quiero pintar un panorama catastrófico. Estoy pintando una proyección de hacia dónde va América Latina. Dentro de esta proyección hay islas, hay países, hay diferencias y sobre todo hay fragmentación. A algunos les va mejor que a otros. Pero tenemos que prepararnos porque la tendencia es clara. Y se la puede contrarrestar solamente si la reconocemos. Paro aquí y los escucho. Bueno, Andrés, ya nos están llegando las preguntas. Les recuerdo a todos que pueden escribir sus consultas en la opción de Q&A. Los que tienen Zoom en español lo van a encontrar como preguntas y respuestas al lado de la opción del chat. Bueno, comienzo con la consulta que nos hace Adrián, que dice: ¿cuánto de la decadencia de la TAM se explica por los populismos nacionales de izquierda a derecha? ¿Y existe una salida razonable de esta trampa? Es una gran pregunta. Miren, en ciencias sociales lo que hacemos habitualmente es apelar a método de la similaridad o método de la diferencia. Si tuviéramos diferentes casos en América Latina, podríamos buscar la variable que explica esa diferencia. Y por supuesto que ustedes saben que hay casos más exitosos que otros. Mencioné al principio el crecimiento de Chile, Perú, Colombia, cómo redujeron la pobreza y la desigualdad. También pasó con Brasil la década pasada. Ahora, si me preguntan la diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados en América Latina, no existe, porque no hay países desarrollados en América Latina. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que más allá de la fragmentación, países que van para arriba como Chile o para abajo como Argentina, ningún país latinoamericano se desarrolló todavía. Y no en todos hubo populismo. En algunos hubo populismo y en otros no. Pero el resultado es el mismo, subdesarrollo. Entonces tenemos que limitar la capacidad explicativa de la variable populismo. Esto dicho,
El populismo es polisémico, dicen los académicos que usan palabras difíciles. Tiene muchos significados. Es ambivalente, diría yo, que es más fácil de entender. ¿Qué significa ambivalente? A veces es bueno y a veces es malo. ¿Cuándo es malo el populismo? Cuando atenta contra el pluralismo, cuando pretende ser monotónico. Dice, el pluralismo es malo, pueblo es uno y lo comando yo. ¿Cuándo es bueno el populismo? Cuando atenta contra la oligarquización, contra el elitismo, cuando se cierran las élites en un acuerdo esclerosado, y el populismo es la representación mayoritaria para romper con ese acuerdo de élites, que tampoco es bueno. Así que el populismo puede mejorar la democracia o perjudicar la democracia en función de qué tipo de democracia estamos viendo. Si es pluralista, la perjudica; si es elitista, la mejora. Bien, vamos con la No, pregunta de pero una Pablo. cosita más que es importante, me parece. ¿Lula es populista? ¿Fue populista o no fue populista? Porque durante los 8 años de Lula, Brasil mejoró en todos los indicadores. Bajó la pobreza, bajó la desigualdad y mejoró la ganancia empresaria. Así que si Lula es populista, depende del populismo. Si Lula no es populista, entonces la respuesta es otra. Ahora sí. Clarísimo, ahora sí. Vamos con la pregunta de Pablo. Dice, pregunta sobre Argentina. ¿Estos criterios de análisis se amplifican en Argentina por la crisis crónica y la falta de crecimiento del ingreso per cápita desde hace 20 años? ¿Esto explica el surgimiento del kirchnerismo y su éxito electoral? Argentina es un país diferente a América Latina, porque fue quizás el único desarrollado. Hasta 1930 Argentina tenía indicadores perfectamente equiparables a los de Europa Occidental. Hay una discusión sobre si la complejidad económica subyacente justificaba ese nivel de ingreso, pero en todo caso tenía los mismos indicadores. Y a partir de 1930 empieza a descender en términos relativos. ¿Por qué Argentina era un país desarrollado? Porque compartía características con Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Era casi un miembro del Commonwealth, imperio informal. Le vendía productos agropecuarios a Gran Bretaña, de donde importaba manufacturas. Desde entonces fue para abajo. ¿Podía haber hecho algo diferente? Probablemente sí. Industrialización sustitutiva no fue suficiente. El peronismo fue una manera de sustituir lo que se iba. En vez de exportar productos primarios, sustituíamos los productos secundarios. Producíamos industrialmente. El kirchnerismo es la nueva encarnación del peronismo. Es la continuidad. Si ustedes cuelgan mapas de 1946 en adelante, van a ver que ganan más o menos en los mismos lugares. Donde antes ganaba el peronismo puro, ahora gana el kirchnerismo puro. Más o menos. Hay una gran diferencia, y es que Argentina es un país que se distingue de los demás porque tiene alta inflación de manera sostenida, 70 años de alta inflación, y porque tiene defaults consecutivos también de manera sostenida. Es el país que tiene más eventos de recesión y de default de los últimos 60 años, uno de los más, en el mundo. O sea que si ustedes eligen los 10 países con los peores indicadores en default, en recesión y en inflación, Argentina siempre está dentro del top 10. No es representativa de América Latina. En ese contexto, el kirchnerismo representa cada vez más un sector del peronismo que no gana el salario, sino que gana el subsidio y no juicio de valor. Es gente que está excluida de los mercados formales, que vive cada vez más de la ayuda estatal. El kirchnerismo dentro del peronismo representa estos sectores excluidos del mercado e incluidos por el Estado. El resto del peronismo, sobre todo la región pampeana y parte del norte del Gran Buenos Aires, representa siempre el peronismo anterior, el peronismo del salario, de los sindicatos, si quieren el peronismo de derecha. Hoy conviven en el gobierno, pero comanda el peronismo del subsidio. El peronismo del Estado respecto al peronismo de las empresas. El kirchnerismo es al mismo tiempo una fase del peronismo y un producto de la decadencia económica argentina. Bueno, mira, Andrés, continúo con la pregunta que nos hace Rodrigo, que tiene que ver con lo que estabas comentando recién, que nos consulta cómo se sostiene la economía del país con un Estado intervencionista y creciente, dejando cada vez menos apoyo a la actividad privada, que en definitiva es quien alimenta al Estado con sus impuestos. Ese es fácil, no se sostiene. No sé si... De hecho, es lo que estamos viendo. Las condiciones actuales son imposibles de sostener a mediano plazo. Tenemos una tasa de inversión en Argentina, ustedes sabrán mejor que yo, que está entre el 12 y el 14%. Se supone que para mantener el stock hace falta aproximarse al 20%. Para crecer hay que superarlo. Así que Argentina está viviendo del stock pasado, se está comiendo las reservas, el capital, la infraestructura, acelerando la decadencia. Así que la respuesta es, no hay manera de sostenerse
con estos números, con esta alta inflación y esta baja inversión. Y alguien lo sabe en el gobierno, Martín Guzmán, el ministro de Economía, que pretende llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que ate a Argentina al mástil, un acuerdo de por lo menos 10 años que le imponga al país un rumbo que el país no tiene, que le obliga a hacer reformas estructurales, a bajar el déficit y a dejar de ponerle el pie encima al sector privado. Si eso va a funcionar o no, todavía no lo sabemos. Hay debate sobre si Cristina Kirchner acompaña a Guzmán, aunque tenga un discurso más duro, o lo obstruye. Pero lo que se sabe es que Argentina está en este momento en una situación que no es de equilibrio, es de caída. No puede seguir mucho tiempo así sin hacer ruido. Bien, Jorge nos consulta si hay tendencia a elegir gobiernos de izquierda en la TAM. No lo tengo claro. Los datos hasta ahora son, de nuevo, ambivalentes. Fíjense que tenemos el caso uruguayo, con 3,5 millones de personas, no es quizás representativo, pero ahí hubo un giro al centro derecha. Y después tenemos casos de giro al centro izquierda, por ejemplo en Bolivia, quizás en Ecuador, y algunos casos que venían de antes. Hasta ahora lo que observábamos era más bien una tendencia a enojarse con el oficialismo. La gente se enojaba con el oficialismo, le votaba en contra. Si había un gobierno de izquierda, votaba uno de derecha y viceversa. En cualquier caso, aun si hay un leve giro a la izquierda, por lo que estamos viendo por el regreso de Lula quizás, por Luis Arce en Bolivia, por Arauz en Ecuador, es una izquierda más diluida. El mismo Alberto Fernández es una izquierda, si la queremos llamar así, más diluida que Cristina. Algunos llaman populismo de segundo round, en que el líder carismático no pudo ser reelecto porque estaba prófugo como Rafael Correa, el mismo caso con Evo Morales, o porque no ganaba como Cristina Fernández de Kirchner, y entonces un segundo, que habitualmente es un burócrata o un tecnócrata, gana las elecciones en lugar del líder carismático. Es un populismo más suave, porque el carisma no está en la presidencia. Esto a su vez puede generar inestabilidad, pero esa es otra discusión. En principio, si hay giro a la izquierda, no es muy claro y no es muy intenso. Es más suave que hace una década. Bien, David nos consulta qué factores o pilares de las sociedades explican el éxito del sudeste asiático y que no están presentes en América Latina. El principal factor es geopolítico. Si ustedes leen a los economistas, la mayor parte de ellos les van a decir son factores domésticos. Ustedes tienen que equilibrar los mercados, poner los precios correctos, que el Estado tenga una función que sea regulatoria pero que no sea empresaria, o lo contrario. La visión desarrollista del desarrollo es el Estado tiene que intervenir, elegir campeones nacionales y subsidiarlos para que puedan salir a competir en el mundo. Lo que observamos es que los países desarrollados en el mundo son de 3 categorías. Los estados que se industrializan temprano, Europa Occidental, Estados Unidos, los países que son colonias de estos, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Israel, que es un país colonizado por europeos, y la misma Argentina hasta 1930, y finalmente los países que son de interés geopolítico para los primeros, para los de desarrollo temprano. El sur de Europa y Europa Oriental son países desarrollados porque la Unión Europea quiso que lo fueran, porque Estados Unidos quiso que lo fueran, no porque hicieron las cosas bien. Asia-Pacífico lo mismo. La importancia de Taiwán, de Hong Kong, de Corea del Sur para los países occidentales fue fundamental, y por esto le pusieron Japón y Estados Unidos todo el dinero que hizo falta y toda la protección que necesitaron para desarrollarse. En Europa también, Plan Marshall. De hecho, la mayor parte de los estados desarrollados hoy lo son porque alguien más poderoso quiso que lo fueran, y no porque cumplieron las reglas. Y el estado que más se está desarrollando hoy a más altas tasas, sorprendiendo al mundo, es China, que no cumple con ninguno de los reglamentos que hubiéramos esperado. Entonces, la mala noticia para América Latina es que nuestra probabilidad de desarrollarnos depende de que le interesemos a alguien. Y lo que yo mostré antes es que no le interesamos a mucha gente. La buena noticia es que no van a andar invadiéndonos y que dependemos de nosotros. Pero de nuevo, países que se desarrollaron porque dependieron de sí mismos, quizás solamente Japón. Antes de la Segunda Guerra es destruido y después Estados Unidos facilita la reconstrucción. Pero todos los demás, inclusive los países de desarrollo temprano, Gran Bretaña, ¿sí?, hicieron las cosas bien, favorecieron el capital. ¿Dónde iban a ir? No es, con las mismas reglas que en el siglo XIX, hoy un país no se desarrollaría. En esa época simplemente Gran Bretaña estaba un poco mejor que las alternativas. Hoy si hubiera un país como Gran Bretaña en el siglo XIX, emigrarían todos, porque hay muchas mejores condiciones en otros lados. La historia y el poder, la geopolítica explican mucho más que las buenas prácticas y las cosas que todos aprendemos en los manuales de economía ortodoxa.
y lamento decirlo, porque estamos en manos ajenas. Bien, vamos con la pregunta de Miguel, que nos consulta, ¿hay un aspecto positivo del populismo? ¿Cómo calificarías el caso de Chile? ¿Hubo populismo en Chile? Bueno, hay 3 definiciones de populismo. Yo no quería entrar en detalles conceptuales, pero para saber de lo que estamos hablando. El populismo político, que es el que usamos los politólogos, es simplemente una relación directa entre el líder y las masas, sin intermediación institucional. Es el líder que le habla a la gente y dice, partido, congreso, eso es lo de menos. Yo les hablo, ustedes me responden, yo represento al pueblo y los que están enfrente son el antipueblo. El peronismo económico, que es el que tienen en mente habitualmente los empresarios, es simplemente pan para hoy, hambre para mañana. Es déficit fiscal, repartir lo que no hay y pagarlo con deuda futura. El populismo cultural es lo que los italianos llaman el qualunquismo, el cualquierismo. Es el líder que dice, yo soy como ustedes, soy uno más. Y hoy nos parece común esto, pero no lo era, porque el líder populista por antonomasia era Juan Domingo Perón, que no era uno más, era un conductor. Los populistas del pasado eran seres superiores, que estaban por encima de la masa, por encima del pueblo y lo guiaban. Los de hoy, fíjense, cuando se habla de populismo, el movimiento 5 estrellas en Italia, es una persona cualquiera que fue electa por un mecanismo de votación en Internet. El primer ministro de Italia, hasta hace unas semanas, era un desconocido, que lo eligieron justamente porque empataron 2 populismos y no se pusieron de acuerdo, entonces Giuseppe Conte, lo fueron a buscar a la casa. ¿Qué populismo tenemos en América Latina? Depende. E incluso tenemos populismos extraños como el tecnopopulismo de Rafael Correa, doctorado en economía en Estados Unidos, con muy buen conocimiento del aparato público y un manejo político autoritario, que despreciaba la mediación institucional. Entonces, ¿es bueno o malo? En general, el populismo económico a largo plazo da malos resultados. Quizás a corto plazo permita salir de una crisis de demanda. El populismo político depende de la fortaleza de las instituciones. Si un líder quiere pasar por encima de las instituciones, pero choca y no puede, entonces puede haber contribuido a generar mayor representación popular, pero sin autoritarismo. Trump, por ejemplo, Trump se cansó de chocar con las instituciones. Y las instituciones terminaron ganando. Y finalmente el qualunquismo, esto de que los líderes sean iguales que las personas de a pie, para muchos es valorable. Ya en general la irritación en estos tiempos en que la gente perdió el control de la tecnología, lo que quiere es recuperar control. Y lo que quiere es ver a uno de los suyos sentado en la presidencia, y no a un líder lejano, distante. Por eso cada vez más, fíjense, varía de un país al otro. Pero en Argentina se observa en el nombre de pila. Cristina, Alberto, Mauricio, Horacio, María Eugenia. Cuando se habla de un político, los políticos tratan de venderse por el nombre de pila, de vender proximidad. Y de decir que están haciendo lo que la gente quiere que hagan, y no, no la visión que ellos traen ilustrada. Perón decía, es por allá. Los líderes de hoy dicen, te escucho. Son 2 populismos diferentes. Para saber si es bueno o malo, depende de nuestros prejuicios y de nuestros valores. Bien, Daniel nos consulta, mirando el futuro político-económico, ¿en qué países estimás que conviene ingresar extendiendo las fronteras de nuestras empresas? ¿En qué países de América Latina? Es la pregunta. ¿O en qué países del mundo? Bueno, Sí, si me es en qué parece países que del mundo, me parece, no Ajá, entonces solamente de América Asia-Pacífico. Latina. Asia-Pacífico me parece que no hay segunda respuesta, no hay duda sobre esto. Hay que venderle a todo lo que se mueva, por supuesto, pero hay mucho más que se mueve en Asia-Pacífico que en el resto del mundo. Vietnam tiene 100 millones de habitantes, creo que es el 6º socio comercial de Argentina, no sale en los diarios. Pero está lleno de gente que quiere comer y que va a querer comer cada vez más, con mejor calidad, y va a querer vestirse, y va a consumir productos que América Latina puede producir. Indonesia, son más de 200 millones de habitantes, el 4º país más poblado del mundo. Está lleno de mercados potenciales, que además pueden ser inversores potenciales. No es solamente China, pero cada vez más hay más bocas por ahí. Hay un mapita que vale la pena ver, que muestra que el 50% de la humanidad se concentra en un círculo iluminado que captura China, India, Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, estos países que les mencionaba. La mitad de la humanidad está allá. Si hay que apuntar a algún lado, es a ese, porque está creciendo, está hambriento y está abierto. Algunos países lo entendieron clarísimo en América Latina, los países de la Alianza del Pacífico. Miren, los bloques regionales tienen el nombre de los continentes, Unión Europea, ALADI, Asociación de Integración Latinoamericana, Mercosur,
los países del sur de América. La Alianza del Pacífico le puso el nombre de un mar, no porque se quiere integrar con el Océano Pacífico, sino con los que están del otro lado del Océano Pacífico. Algunos países de América Latina ya entendieron hace un tiempo para dónde camina el mundo. Bien, bueno, muchas preguntas sobre qué aconsejás para poder salir de esta decadencia, como comentan varios. ¿Qué modelo a seguir proponés o podemos tener en cuenta para terminar con esta decadencia, como consultan varias personas? Si tuviera la respuesta, me candidatearía a presidente. Gracias por la confianza. Pero sí, vamos a distinguir por lo menos las categorías de la respuesta. Hay dos dimensiones. La primera es el rumbo y la segunda es el timonel. Y en esto, miren, en Argentina venimos de 70 años de empate, en el que una fuerza trata de imponer a la otra su plan, lo logra durante unos años, pero cuando pierde las elecciones o es destituido, la otra fuerza desarma todo lo que la anterior hizo y cambia de rumbo. Eso no funciona. Tiene que haber disidencia, tiene que haber, hay conflicto en todos lados, y está muy bien que haya discordia sobre aspectos del rumbo, pero no sobre aspectos centrales. Tiene que haber lo que se llama política de Estado sobre media docena de temas centrales que no se cambian cuando cambia el gobierno. En Argentina, que es el país sobre el que están preguntando, las políticas de Estado son dos: democracia y derechos humanos, buenas relaciones con los vecinos. Ya no podemos decir integración porque la integración no está funcionando, pero nadie dice que hay que pelearse con los vecinos y nadie dice que hay que volver a la dictadura. Hacen falta 3 o 4 políticas de Estado más, que otros países tienen. El caso de Perú es paradigmático. En Perú funciona casi todo mal. Los partidos políticos no funcionan, el Congreso es un nido de víboras, los presidentes peruanos, los expresidentes están presos, prófugos o suicidados. Pero el presidente del Banco Central está ahí hace 15 años, garantizando la estabilidad monetaria y permitiendo que Perú crezca a pesar de la turbulencia política. ¿Eso torna a Perú un modelo? No. El modelo es la combinación de estas características. Si nos podemos poner de acuerdo en la democracia y los derechos humanos, las buenas relaciones con los vecinos, la estabilidad de la política monetaria y la apertura inteligente de la política comercial, en cada país estaríamos más o menos orientados. Pero un modelo único yo no encuentro. No se puede copiar a Noruega o Suecia, Australia o Nueva Zelanda. Y de hecho, Dani Rodrik, que es el economista que recomiendo leer porque es el tipo que dijo qué problemas iba a tener la globalización hace 30 años, cuando todos elogiaban la globalización, es alguien que insiste permanentemente en la experimentación por sobre la planificación. No hay modelos y no hay planes a largo plazo, porque la realidad actual es muy fluida y turbulenta. Así que hay que ir probando, hay que ir tomando las cosas que sirven de cada caso. Recién mencioné lo que sirve de Argentina, lo que sirve de Perú, podemos sacar muchos ejemplos de Chile y de Uruguay, pero un modelo único no encuentro. Totalmente. Bueno, vamos con la pregunta de Francisco. Ya nos queda menos tiempo, así que vamos a acelerar para que entren la mayor cantidad de preguntas posibles. Francisco nos consulta qué impacto puede tener el actual proceso de vacunación en la región y el mundo y el modo de acceso a las vacunas. Fundamental. Todavía hay debate sobre qué tipo de bien son las vacunas. Y ustedes van a encontrar mucha propuesta normativa de que son un bien público. Las vacunas no son un bien público. Un bien público que es aquel que no permite excluir al que no paga por él. La defensa. Un país está defendido por su ejército, pagado por los impuestos. Pero si yo evado impuestos, no me quitan el derecho a la defensa. El ejército no permite que me invadan a mí y no invadan al vecino. Eso es un bien público, aquel que no permite la exclusión. La vacuna perfectamente permite la exclusión. Por lo tanto, es un bien privado. Pero al mismo tiempo, es un bien de red, como los teléfonos. Los teléfonos, ahora esto es más que un teléfono, es una computadora, una linterna, una agenda telefónica. Pues supongamos que es un teléfono. A mí no me sirve de nada tener todos los teléfonos del mundo y no me sirve de nada tener todas las vacunas del mundo. Porque el mundo se muere, porque no tiene vacunas y yo no comercio, no coexisto con nadie. Porque con un teléfono no hablo con nadie. Cuanto más gente tenga teléfono, más me sirve el mío. Cuanto más gente tenga vacuna, más me sirve la mía. Ahora, ¿por qué entonces algunos países amarrocan? A todos los países les conviene que todos los países estén vacunados, pero a cada gobernante le conviene que sus votantes estén vacunados. Lo que vemos es un conflicto de intereses entre lo que le conviene a todo el mundo, vacuna global, y lo que le conviene a cada gobernante, vacuna para los míos. Si hubiera vacunas suficientes, no tengan dudas que los países las estarían repartiendo. No las hay. No hay el mundo vacunaba 3.000 millones de personas por año
y ahora tiene que vacunar, además de esas 3.000, 6.000 millones más. De una misma vacuna o una vacuna que atenta contra el mismo virus. Así que no estábamos preparados. Bastante hicimos en un año, que descubrimos, secuenciamos el genoma y desarrollamos la vacuna. No vamos mal para lo que fueron las pandemias anteriores, pero todavía va a demorar. Y entonces esto va a tener efectos de demostración por comparación. Vamos a ver que Chile y Uruguay se van a convertir, si no se mandan una macana, en los países ejemplo. Y los gobernantes de los demás países de América Latina van a posiblemente ser sancionados electoralmente por no haber conseguido lo mismo que consiguieron los vecinos. De nuevo, a Chile le convendría que todos los argentinos, bolivianos y peruanos estuvieran vacunados. Pero primero vacunan a los propios. Mandan simbólicamente vacunas para Paraguay, para otros países, y lo bien que hacen. Pero de nuevo, hay una tensión entre el bien privado, que es votar a los que vacunar a los que me votan, y el bien de red, que es que todos la tengan. Mientras no haya vacunas suficientes, tendremos diferencial de performance, de desempeño, y diferentes sanciones electorales. Bueno, hay muchas preguntas sobre la comparación con Venezuela. Jorge, y algunas preguntas más que unifico en esta, nos consultan como que uno de nuestros temores es ir hacia el modelo de Venezuela. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Me imagino que es una pregunta de un argentino eso, aunque el modelo venezolano se utiliza como cuco en muchos países. En Venezuela tiene dos cosas: autoritarismo político y colapso económico. La conjunción de esto es una catástrofe humanitaria. Argentina puede ser Venezuela políticamente muy difícilmente. En Venezuela hay un único recurso económico, que era el petróleo, que estaba monopolizado por el Estado. La fuente de la riqueza argentina está fragmentada en múltiples manos privadas. El Estado no tiene la capacidad de hacerse los recursos. Cuando trataron de expropiar Vicentín, que era una compañía que exportaba granos, el 11% del mercado no pudieron. No pudieron hacerse ni del 11% del mercado. Imagínense cómo van a controlar lo demás. Y además la sociedad argentina es como arisca, como un gato panza arriba. Entre la estructura económica diversificada y sociedad civil rebelde, insatisfecha, inquieta y parcialmente antiperonista, es muy improbable que Argentina se torne Venezuela en términos de autoritarismo. Argentina está siempre más cerca de la anarquía que de la tiranía. En términos económicos, mire, el colapso económico está a la vuelta de la esquina, no es imposible. De nuevo, como Argentina tiene una economía más compleja, más diversificada que la de Venezuela, el rebote va a ser más rápido y siempre va a haber sectores que van a poder vivir de lo que Argentina produce. Lo que no hay garantías es de que consigan alimentar al resto del país. O sea que en Argentina perfectamente podría haber una gran crisis económica. Difícilmente habrá una catástrofe humanitaria, porque con el pedazo de Argentina que funciona, se puede garantizar que todos tienen la capacidad de comer o de emigrar. En Venezuela, la única capacidad garantida es la de emigrar. 6 millones de personas, más de 6 millones ya dejaron el país, que es lo mismo que en Siria, que pasó por una guerra civil. Si ustedes miran la línea demográfica de los países de América Latina, como casi todos los países del mundo, todos crecen, Venezuela no. Venezuela y Haití son los únicos países que perdieron población. Es decir, que Argentina la veo mirando a Venezuela con algún cariño, pero lejos y con mucha improbabilidad de acercarse tanto en lo político como en lo económico. Bien, vamos con las últimas 3 preguntas. Hernán nos consulta cómo lo ves al presidente Bukele. Bueno, cuando hablábamos del populismo, creo que nadie objetaría que el presidente de El Salvador sea calificado de esa manera. Y sí, una historia parecida. Viene de un partido tradicional, conquista la intendencia de la ciudad más importante, rompe con el partido tradicional y después se presenta como un outsider, a pesar de haber tenido toda esta trayectoria política, para la presidencia. Hasta ahora tuvo gestos autoritarios, las Fuerzas Armadas rodeando el Congreso para obligar a la sesión. Por ahora, El Salvador no es un régimen autoritario, pero está rodeado por regímenes autoritarios. Y tiene sobre todo, fíjense, lo que les hablaba antes, un nivel de violencia superior, lejos, entre los que están más arriba en América Latina, por características que tienen que ver con su relación con los Estados Unidos. Al mismo tiempo tiene indicadores de desarrollo que son los más alentadores del Triángulo Norte, en América Central. Así que si hay algún país que despegue en América Central, cualquier analista les dirá, en América Central, Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras, y si quieren incluir a Nicaragua también. Todos apuntan a El Salvador. Al mismo tiempo tiene estos niveles de violencia y este problema con su presidente. Va a depender mucho de Estados Unidos. Si lo que les decía antes es correcto, si el argumento de la dependencia geopolítica funciona,
que Estados Unidos ponga los focos e invierta para desarrollar El Salvador puede ser la clave. Entonces, depende más de Biden que de Bukele. Bien. Miguel nos consulta, ¿qué nos podés decir a las pymes emprendedoras en Argentina con respecto a la exportación de servicios al exterior con impuestos tan grandes a las divisas? ¿Qué nos aconsejas? Les puedo decir que lo lamento mucho, que yo sé que la situación es insostenible. En principio, miren, si yo tuviera la capacidad que tienen ustedes para invertir y producir, sería empresario. No la tengo, me dedico a la comodidad de analizar desde lejos. Se supone que Guzmán está buscando un plan a largo plazo que ancle las expectativas a través de un acuerdo con el Fondo Monetario, de un mínimo de 10 años. Ese acuerdo difícilmente salga antes de octubre. El gobierno tiene dos objetivos consecutivos. Primero, ganar en octubre en la provincia de Buenos Aires. Segundo, clavar el acuerdo con el Fondo Monetario. Si eso sale, parte del compromiso con el fondo va a ser mejorar las condiciones de producción, no solo de las pymes, pero también de las pymes. Así que lo único que les puedo decir es paciencia. Quizás en el próximo año tengamos la respuesta sobre si es viable seguir produciendo en Argentina. No soy fatalista, no estamos condenados. Bien. Me están consultando cómo pueden seguirte, a través de qué red social, si de LinkedIn, de Instagram, si querés compartirlo para que puedan... Con mucho gusto. Estoy en Twitter sobre todo. Estoy en Instagram también, pero no le presto mucha atención y no sabría cómo postear una foto. Pero en Twitter soy Andrés Malamud, todo seguido, y lo uso para difundir información y para provocar gente y divertirme con eso. Excelente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Como siempre es un honor tenerte con nosotros. La verdad que nos dejas muchos datos para poder procesar. Les agradezco a todos haber participado. Los esperamos en nuestro próximo webinar y te dejo a vos, Andrés, para que puedas despedirte. Te agradezco muchísimo, Flor, Alejo, a Fernanda, les agradezco la organización. Como siempre es un placer conversar con ustedes. Sería lindo alguna vez hacerlo en persona y aprovechar para celebrar por las cosas buenas que van a seguir pasando. De nuevo, si les dejé una imagen fatalista, no la tengo. Es importante que el diagnóstico sea claro porque necesitamos saberlo para revertirlo. Así que esperanza a pesar de todo. Muchas gracias.